7:21 en el territorio continental ecuatoriano. Está en debate en el país algo que de alguna manera genera desinformación respecto del proceso de condonación de deudas en el país. Partiendo de un hecho que personalmente lo he sostenido y lo voy a reiterar, ¿por qué unos ecuatorianos tienen que honrar las deudas o tenemos que honrar las deudas y otros no? Cierto es que hay que analizar en casuística, caso por caso, porque pudiera haber casos en que ciudadanos pudieran haber caído en insolvencia, no tienen recursos y buscan esta condonación no indiscriminada, sino selectiva, por un lado. Por otro, los montos. Si hoy empezamos con 3,000, mañana 10,000, ¿por qué no 20,000? Luego 50,000. Bueno, esto sería un caos, una ley de la selva. Y por otro lado, ya sabemos de esa historia triste de las últimas décadas, de los abusos que se hizo con los recursos del Estado ecuatoriano, de ustedes, del pueblo ecuatoriano, recursos públicos en el Banco Nacional de Fomento, que periódicamente se buscaba la condonación con préstamos que fueron destinados para otro tipo de destino, no, por ejemplo, para el fomento de la producción o productividad en el campo. Y si hoy se condona con el sistema financiero, ¿por qué no? Como se escucha voces díscolas que dicen, ¿por qué no condonar ya la deuda que se tiene con el SRI, que se tiene con CNT? Escuchamos. Es decir, esto sería un caos en el Ecuador. Eso buscan algunos dirigentes que hay que identificarlos. Está con nosotros el presidente del directorio de Ban Ecuador. Ayer hubo un comunicado del gobierno que dio cuenta frente a la presión pública que busca especialmente Fenocin y su dirigente, Gary Espinosa, que salga el decreto rápidamente o van a las movilizaciones, ya no por $3,000, sino $10,000. Y ayer el gobierno fue claro al decir que no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente de condonar deudas de 3,001 hasta $10,000. Y el gobierno ha dado a conocer que esto es importante y una crítica que hemos formulado. Hay que insistir en lo que hace el gobierno, lo que ha hecho el gobierno, pero eso es cuestión del portavoz oficial. El gobierno daba cuenta ayer que hasta ahora 25,988 operaciones de condonación que ha habido, por un monto de 58,857,000. Adicionalmente, 7,227 operaciones se reestructuraron por un monto de $226 millones. Señor presidente del directorio de Ban Ecuador, Mauricio Salén, partamos de un hecho. Cuando uno revisa los 218 acuerdos que hubo en los diálogos largos con el sector indígena del gobierno, entre ellos con banca pública y privada, Ban Ecuador, y uno encuentra que en eso no hubo desacuerdos, se llegaron a acuerdos, los primeros acuerdos, luego de varios diálogos. ¿A qué se llegó al acuerdo que ahora pudiera ser que se esté malinterpretando lo que se acordó y lo que están planteando los dirigentes de Fenocin? Muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los que nos escuchan a través de este importante medio. Lo que usted ha hecho en la introducción y ha expuesto es correctísimo. Hay cosas que la historia nos ha demostrado hacia dónde nos ha llevado ciertas decisiones. No quiero tildarlas de irresponsables porque no he hecho el análisis de bajo qué circunstancias o en qué momento histórico se hizo, pero la realidad es que los actos generan consecuencias. Cada acción genera una reacción. Y esto hace de que definitivamente el acuerdo al que se llegó, al menos en lo que es la banca pública, es que primero que se condonen deudas de hasta $3,000, que ese fue la corrida que en su momento se hizo, que el banco podía soportar, porque en la banca es dinámica, no es que yo tomo la foto hoy día y es la misma foto de aquí a un año. La banca es dinámica. Y hay factores que determinan el análisis en el momento en que se lo hace. En ese momento la viabilidad era que se podía condonar hasta $3,000. Habló de viabilidad financiera. Luego de ello hay una cápite o una parte en la que dice
que se analizará posteriormente la viabilidad de poder condonar hasta $10,000, como permitiría eventualmente la ley que se reformó en el mes de noviembre del año pasado, porque antes de eso era prohibido expresamente condonar dinero de la banca pública, para evitar lo que pasó con el Banco Nacional de Fomento en la historia del país. En ese sentido, se modificó la ley y la ley contempla en un artículo específico que se podrá, no dice se deberá, no dice es mandatorio, dice se podrá condonar deudas de la banca pública hasta $10,000. Esto implica que es de 0 a 10,000. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 10 o pueden ser 10,000. Eso depende de la viabilidad financiera. Aquí hay dos aspectos, lo jurídico, que es lo viable, y lo técnico, que es lo financiero. En ese sentido, se ha hecho responsablemente el análisis después de que ya se condonó hasta $3,000, que fue un impacto directo al banco de $60 millones, pero favoreció a 26,000 clientes del banco, 26,000 familias del banco, de la base de la pirámide de clientes del banco, que salieron de la base de datos para poder recuperar. Pero ojo, al momento de condonar una deuda, se entiende que yo le condono a quien ha llegado a una posición tan deplorable en lo económico que no tiene manera de pagar y que su patrimonio ha sufrido un deterioro irreversible. Eso dice la ley. Es decir, queda en la práctica insolvente. Es que eso es. Y yo, si es que aplicaría, en el caso no consentido, una condonación, yo tengo que pedirle una declaración juramentada al beneficiario, hasta por sanidad jurídica del mismo banco, de decirle: señor, usted me tiene que presentar una declaración juramentada de que usted ha sufrido un deterioro irreversible de su patrimonio que le impide pagar una deuda que le corresponde ese dinero a los depositantes del banco, porque no es al Estado, es a los depositantes del banco, y automáticamente con esa declaración juramentada termina sepultándose. Como digo, una condonación es una condenación, porque lo condena al beneficiario de esa condonación a no poder acceder a más créditos. Pero hoy, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que se exige? Que se condone, que inmediatamente se lo saque de la central de riesgo, que inmediatamente se le dé un nuevo crédito. O sea, esto es ya exigir y pedir cualquier cosa que a uno se le puede ocurrir, que no es viable financieramente, que no existe ningún antecedente de que alguien que es insolvente inmediatamente pueda aplicar un crédito. Porque, ¿qué es lo que analiza el riesgo responsable en una entidad financiera? Analiza la capacidad de pago del individuo. Entonces, si un individuo no tiene capacidad de pago, ¿cómo yo le puedo dar un crédito? Entonces, son contraposiciones que no se hacen con ningún sustento, ni jurídico ni técnico. Son temas ya políticos que no me competen a mí analizar hoy. Yo tengo que analizar lo técnico, y técnicamente otra condonación que va a impactar en $200 millones más al banco es inviable financieramente. Y eso es lo que hemos dicho cuando se nos ha hecho la consulta. Nosotros hemos hecho las consultas respectivas también en la parte jurídica, y el decreto que usted ve en la ley que se reformó dice claramente créditos irrecuperables. Al decir créditos irrecuperables, indica que no se pueden condonar créditos que son recuperables, y Banecuador tiene créditos que son recuperables, que no han sido declarados irrecuperables y que no han agotado todas las vías todavía de cobro para poder ejecutarse. El presidente Fenosin, Gary Espinosa, también dijo en sus tantas alocuciones que se podría condonar en unos casos hasta $10,000 según su versión, y si tienen más deuda, que se reestructure. Como usted ha explicado esta mañana, si se declara insolvente a una persona, ¿cómo se le puede reestructurar el resto de la deuda si no puede pagar los 10,000? Que se le condona, que se le reestructure el resto. Y que se le dé más plata, que es lo peor. Ya, ¿cuán viable es eso? Inviable, o sea, eso es tan inviable como que usted me diga a mí que quiere lanzarse de un avión y que no le va a pasar nada. Más o menos, eso es tan inviable como esa aseveración. Porque no existe en la ley. Yo tengo que cumplir con la ley. Y todos tenemos que cumplir con la ley. Y el argumento más potente que yo he escuchado al respecto es que antes ya se lo hizo. Yo no tengo el antecedente que antes ya se lo hizo. Y yo lo que puedo decir ante ese argumento, que antes ya se lo hizo y que ahora no se lo quiere hacer. A ver, el hecho que se haya cometido un delito anterior no implica que yo, al volverlo a cometer, lo estoy haciendo legal. Yo sigue siendo un delito. Y no estoy hablando de nada específico. Dice que antes se lo hizo.
Si antes se lo hizo, está bien, que cada persona o cada gobierno o cada gestor que lo hizo, que responda ante la situación. Pero antes se lo hizo, claro, y donde se lo hizo, ahí está en liquidación el banco. Claro, esa es la debacle del Banco de Fomento. Esa es la debacle del Banco de Fomento. Señores, lo que yo les puedo decir es que mientras existe un gobierno serio y mientras existe una administración responsable que sepa lo que está haciendo, no va a ser nada más allá que ponga en riesgo los depósitos del público, que ponga en riesgo la entrega del crédito del 1%, que estamos ya en 125 millones de dólares a más de 50,000 personas, que ponga en riesgo la capacidad que tiene el banco desde que este gobierno asumió de entregar 680 millones a 180,000 personas, de 2 millones de clientes que tienen sus depósitos en cuenta de ahorro, cuentas corrientes, depósito a plazo que tiene el banco. Yo no voy a poner en riesgo los recursos de esos 2 millones de clientes que confían en el banco y que saben que hoy se está manejando una administración responsable y que bajo ningún aspecto va a cometer una irresponsabilidad por presiones de ninguna naturaleza, que son políticas, que no tienen nada que ver con lo técnico, porque yo sí quisiera saber desde la parte técnica cuál es el sustento que se tiene para poder exigir una condonación de ese monto. ¿Qué dice la ley? Sí, dice la ley, pero la ley está para permitir llegar a ser cuando es viable. Hoy eso no es viable y hoy eso no se va a hacer. Escuchemos para el registro histórico una de las declaraciones del presidente de FENOCIN, el señor Gary Espinosa, que está muy, muy empeñado en esto. A la propuesta del gobierno, que 17 y 18 iban a hacer el decreto. Otra vez dijeron 20 y 21. Sensibles en el hecho de que no nos digan que es culpa de nosotros que estamos convocando a paro. Hasta ahora ya no vamos a esperar más. Vamos a preparar la medida en la costa ecuatoriana, que se escuche bien, no es un paro nacional, se trata de las provincias de la costa y fundamentalmente en esto de la condonación está primero la provincia de Los Ríos, segundo Guayas, tercero Manabí, cuarto Esmeralda y de allí El Oro y después Santa Elena. De manera que nosotros estamos convocando a estas organizaciones, a estas provincias donde están las organizaciones afectadas, con el fin de que levantemos nuestra voz, levantemos nuestra propuesta de lucha para que el gobierno nacional pueda cumplir con los acuerdos del diálogo nacional. Porque esto del decreto de la condonación fue un acuerdo, no como dice el señor Chan, el gerente del Banco Ecuador, fue un acuerdo del 18 de julio, ahí firmamos. Dice que el gobierno cumplirá con la aplicación de la ley en la parte pendiente del artículo 196 y por tanto no han cumplido. Eso es lo que queremos, pero el señor Chan dice que no han llegado a ningún acuerdo. Ahí está el acuerdo firmado de la banca pública y privada que fue firmado el 18 de julio pasado. Allí está el acuerdo firmado, dice por un lado y por otro. Explíquenos por qué insiste y cita las provincias de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas. Quizás allí hay el mayor foco de lo que se quiere cobijar con esta condonación. A ver, yo le voy a dar mi punto ya ahorita de vista personal, porque eso no tiene ninguna arista, ni técnica, ni jurídica, ni política, de ninguna naturaleza. Por ende, me voy a retrotraer de la función que cumplo y voy a darle mi opinión personal. ¿Acaso existen ciudadanos de dos mundos, de dos categorías? ¿Acaso en la sierra no existe gente que no puede pagar realmente y que ha sacado créditos hasta $10,000? ¿Por qué razón es en la costa? Primero, si somos un todo, ¿no? Aquí esto no es un país que funciona como una isla, una provincia y otra provincia no, y otra provincia sí, y vamos a hacer presión por acá porque es donde más cerca de mi casa me queda. O sea, yo no entiendo. Segundo, la ley habla y la ley es para cumplimiento de los ciudadanos del país. No es que yo puedo aplicar condonación solamente para un sector y para otro sector no, o para un cliente sí, para otro cliente no. Eso no tiene ninguna explicación. En cuanto a lo que dice que esto fue un acuerdo y hay que cumplirlo porque la ley dice, sí, yo no estoy diciendo que la ley no dice. Es más, le he dicho, la ley era tácitamente clara en la prohibición de condonación de deuda y fue reformada en el mes de noviembre del año pasado. Pero una cosa es lo que dice la ley, que dice que podrá, no dice que deberá, porque eso hay una enorme diferencia. Claro. ¿Y por qué la ley dice que podrá? Podrá siempre y cuando sea posible, pero no es posible, pues. O sea, porque la ley me obligue a mí, si mañana a alguien se le ocurre en el país que todo es posible, que pone un acápite de la ley en el que diga que es posible y se podrá defender un ciudadano
y atentar contra la vida de otro en caso de defensa propia. Quiere decir que porque la ley dice eso, yo voy a asumir cuál es mi defensa propia y yo voy a coger un arma y le voy a desarrajar un tiro. No. Simplemente la ley no me permite a mí atentar contra la vida de otro ciudadano. Entonces hay que poner las cosas en su contexto. Lo que se firmó el 18 se está cumpliendo. Son 218 acuerdos en lo que corresponde a banca pública. Ojo, no solamente fue condonación, porque nosotros no estamos diciendo que no damos alternativas. Estamos dando alternativas y está también en los acuerdos hacer un alivio financiero entre las deudas de $3,000 en adelante hasta 20,000 lo hemos puesto nosotros, ni siquiera hasta 10,000. Hemos dado un colchón adicional del doble. De 3,000 a 20,000, poder reestructurar esas deudas de la gente que tiene problemas, con 3 años de gracia sin pagar un solo dólar, ni de capital ni de intereses. Los intereses que se hayan generado, como yo no puedo cobrar intereses sobre intereses, mandarlos al año 8º, 9º y 10º y generarlos clientes a uno para que puedan ser sujetos de crédito. ¿No le parece a usted que esa es una medida responsable si realmente lo que se persigue es que la gente se reactive en sus economías y pueda salir adelante? Eso es lo que estamos dándole al país, la alternativa a la gente que no puede pagar. Ya tenemos 5,000 reestructuraciones hechas por casi $50 millones, a promedio de $10,000 por operación, porque hasta 20,000 lo podemos hacer. Ya está disponible eso en Banecuador. La gente ya está entendiendo de que la condonación los condena y que la reestructuración de sus pasivos con este periodo de gracia de hasta 3 años sin pagar nada es la opción que tienen para quienes han entrado en un problema de liquidez, en un problema de su negocio o de su emprendimiento, etcétera, que es lo responsable. De ahí, coger y rifar el banco como tómbola o como kermés, eso no va a pasar, porque no es porque yo quiero y porque yo impongo, y si no yo, porque ya han amenazado con tomarse el banco. Al tomarse el banco, primero están cometiendo un delito, porque eso sería una intromisión en una entidad pública y peor un banco. Imagínese usted lo que generaría eso, porque ya lo han dicho por ahí, ¿no? Se están metiendo con 2 millones de personas. Son 2 millones de personas que van a dejar de recibir su servicio. Entonces tienen que pensarlo muy bien. Y por otro lado, en el caso no consentido que fuéramos una administración responsable que se deja llevar por las presiones, esos $200 millones a Banecuador que quieren que se condone, lo pondrían a las puertas de una liquidación forzosa, Miguel. ¿Por qué? Porque no puede uno perder más del 50% de su capital social en un ejercicio. Y eso automáticamente nos va a poner a las puertas de una liquidación forzosa, lo que implicaría que la madre rural no reciba su crédito al 1%, que la madre soltera, que la persona de capacidades especiales que recibe el bono no pueda usar la red del banco para recibir su bono, tendrían que ir a hacer filas como pasaba antes, que ya no ocurre, a la noche anterior a dormir en las calles para poder cobrar los bonos en las limitadas oficinas que se puede entregar. Y esto afecta a la gente. Esto no le afecta ni al gobierno ni al banco, afecta a la gente que ellos dicen defender. Por eso es que hay que, como dice la gente, ¿no? Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ser responsables con el país, informarles lo que es. Yo no he emitido ningún juicio de valor en esta entrevista, simplemente he dicho, lo que se puede, se pudo, lo que no se puede, no se va a dar. Y esa es la posición, es firme, es definitiva, está el informe del Ministerio de Gobierno, el boletín, están las expresiones del Ministro de Economía, y en lo que corresponde a Banecuador, y entiendo en el resto de la banca pública, es la posición responsable para poder cuidar los recursos de la gente, como va a ocurrir, porque nuestra responsabilidad es con los depositantes y con el público, y no vamos a dar marcha atrás. Señor presidente del directorio de Banecuador, ¿cuál sería el escenario en el supuesto consentido o no de acoger lo que vienen planteando? Porque nada garantiza que hoy se hable de los $10,000, luego 20, 40, 50, con esto descabellado, reestructuración sobre la base de una condonación. No existe ningún escenario posible. Le puedo hablar de hoy, como le dije, es dinámico en la banca, nadie sabe qué puede ocurrir mañana. En ninguna situación es prudente financieramente ni viable aplicar ninguna condonación a nadie. Cuando uno saca una deuda, y eso le pasa a usted, a mí, cuando giramos una tarjeta de crédito, o cuando hacemos un crédito para un electrodoméstico, o cuando vamos a un almacén de ropa y diferimos a 3 meses, nuestra responsabilidad es pagar, pues. Esa es nuestra responsabilidad.
alguien confió en mí, alguien me abrió la puerta y yo tengo que ser recíproco a esa confianza. Hay gente que no ha pagado una cuota pues cuando sacaron su crédito, y eso es raro, porque si yo saco un crédito para una actividad productiva, yo al menos tengo algo de capital para poder responder a la primera cuota, pues. Si yo tengo la voluntad de pagar, por lo menos pago de 10 en 10, de 5 en 5, o sea, por lo menos hago el esfuerzo, pero no pagar ni la primera cuota es muy extraño, porque no es el comportamiento natural de un sujeto de crédito, porque cuando uno entra en una complicación financiera es en el tiempo, pues, en el horizonte del periodo de implementación de su negocio, emprendimiento, etcétera. No es que tú saques un crédito y al mes siguiente ya no puede pagar una cuota y ni siquiera es contactable, porque hoy queremos contactar a algunos clientes de esa base y ni siquiera sabemos dónde están, no existen. Entonces, sí hay una suerte, al menos, de inquietud por parte nuestra de cómo en su momento fueron otorgados esos créditos. Sin embargo, de ello, nuestra responsabilidad hoy es recuperarlos. Y recuperarlos no significa ir a cobrar y exigir y amenazar que tenemos que cobrar. Estamos dando la opción de reestructurar esas deudas a 10 años plazo, hasta $20,000 con 3 años de gracia, convirtiendo a esos clientes que están complicados en A1 para que puedan poder otorgarse otro crédito y poder reactivar sus economías. Claro que el análisis es individual, porque tienen que solicitarlo. Tienen que firmarme pagaré, tienen que firmarlo, o sea, tienen que solicitarlo. Yo no puedo hacer masivamente una reestructuración porque tengo que tener los documentos de la solicitud de esa reestructuración. Pero asimismo, quienes eventualmente se pudiesen acoger a cualquier tipo de remisión de deuda, también tienen que acudir al banco, pues. No es que yo puedo coger en el sistema, aplastar un botón y borré eso porque me dio la gana. Tienen que acudir al banco porque tienen que hacerme una declaración juramentada que me digan que su patrimonio ha sido irreversiblemente afectado y que no tienen posibilidad ninguna de pagar. Y al hacer eso, automáticamente se están condenando financieramente. Y en lo que hemos hablado con la mayoría de la gente, se están empapando el tema y están viendo el beneficio que es reestructurar y que la condonación no es su alternativa. Por eso es que ya tenemos 5,000 operaciones reestructuradas por $50 millones y vamos a seguir en esa campaña de reestructuración, porque nuestra misión justamente es apoyar al ciudadano a que se reactive. Hemos reactivado ya las economías de más de 200,000 familias y vamos a seguir en esa dinámica, porque para eso está el banco, para hacer el apoyo de la gente. ¿No teme, señor presidente del directorio de Ban Ecuador, que se esté emprendiendo una campaña para no pagar? ¿No están sintiendo ustedes eso? De tal manera que se genera una expectativa, no paguen, y dejan de pagar. Gracias por la pregunta. Es exactamente lo que incluso ni siquiera nos cabe para analizar, porque se lo ha dicho en las intervenciones políticas que se ha tenido por parte de los que exigen esta situación rara, por llamarlo menos, es de que, compañeros, no paguen. O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es, como decía usted hace un rato, la ley de la selva, que es, o sea, la dictadura del señor ABC. O sea, esto no tiene ningún sustento, por eso decía, no tiene ningún sustento ni técnico ni jurídico de ninguna naturaleza. De hecho, no es que asumimos, está pasando. Desde el momento en que esto se volvió político, porque lo han vuelto político, y aquí no importa cuál es la razonabilidad de la situación. El rato que ya lo volvieron político y comenzaron como teléfono dañado, como radio dañado, a hablar cualquier cosa, la gente que me venía pagando regularmente, y no hablo en general, por suerte no son muchos, pero sí ha pasado, la gente que era A1 dejó de pagar. Y se han convertido ahora, de un día para otro, se han convertido en E. ¿Por qué? Porque también para una eventual condonación había que hacer unas consideraciones, entre las cuales era estar vencido 180 días, estar calificado E y que la deuda sea irrecuperable. Entonces, en ese sentido, había gente que quería encasillarse en eso para que les condonen las deudas, lo que era un perjuicio para ellos mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que con esta definición, que lo hemos hecho a conciencia, nos hemos demorado porque hemos hecho los análisis muy, muy responsables para no cometer errores ni injusticias. Y bueno, en lo que a mí me corresponde, porque yo puedo hablar solo por lo que a mí me corresponde, que es la administración y buen manejo de Ban Ecuador, le puedo decir que hemos hecho todos los esfuerzos para poder acceder en la medida de lo posible a pedidos que sean viablemente responsables. Y lo que hemos determinado es que lamentablemente no podemos afectar a 2 millones de personas
por favorecer a menos de 10.000 personas. Entonces, en ese sentido, aparte de perjudicar al banco y aparte de ponerlo en un camino de liquidación forzosa, eso no va a pasar, porque no es posible que el ciudadano ecuatoriano tenga que seguir subsidiando la irresponsabilidad de unos pocos que lamentablemente por A, B o C motivo no han podido honrar sus obligaciones. Ahora, el argumento último de Fenocin, y voy a leer porque hay un comunicado de don Mauricio Salem, como presidente del directorio del Banco de Ban Ecuador. Fenocin denuncia, dice, la tergiversación de sus demandas y que aclara que en ningún momento dicha organización ha pedido la condonación de deudas del banco del IES, el BIES. Y por otro lado pone en Twitter el señor Espinosa: exigimos el cumplimiento de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal por parte del presidente Lasso, que la Asamblea Nacional haga cumplir, dice, esta ley que fue iniciativa del presidente de la República y ahora no le da la gana de cumplir. Esto dice el señor Gary Espinosa. Bueno, lamentablemente vemos y cada día vemos algo diferente. Yo he escuchado, personalmente no hay ninguna tergiversación, porque lo que yo hago referencia es lo que está en la opinión pública, en la prensa. Lo que pasa es que, acuérdense, como yo le dije, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno comienza a hablar lo que se le ocurre, claro, no se acuerda de lo que dice. Y eso es claro. Yo he escuchado decir, eso es lo menos grave de que pida el BIES, que es una barbaridad también, por si acaso, pero es lo menos grave. Yo lo he escuchado en una intervención decir que no importa la cantidad que deban, que se le condonen los primeros 10.000 y que los otros se lo haga a uno, que se lo saque de la central de riesgo, que se le dé un nuevo crédito y que se... Oiga, ¿esto qué es? Pues, o sea, primero tiene que haber alguien que quiera irse preso para hacer eso. O sea, primero, en mi caso y en la gente que está en la administración del banco, nadie quiere irse preso. Ni nadie se va a ir preso, porque son gente que tiene su vida intachable y que no va a cometer ninguna ilegalidad. Y segundo, hay un gobierno responsable, pues hoy día, que está poniendo en orden la economía, que está generando empleo en el área rural, que ha generado 200.000 millones de ventas producto de su política de vacunación inicial, que nos hemos olvidado. Eso es como que, ya, eso ya lo hizo y ahora, oiga, esa es la base para que hoy estemos conversando como estamos, para que hoy estemos 8 personas aquí, para que podamos estar viviendo en paz. Y eso es lo que ha generado la reactivación económica. Entonces, no nos olvidemos que hoy existe orden. Ya no hay esto de que el telefonazo para que se haga cualquier cosa que se ordene, que se tiene que hacer. Aquí las cosas se toman en base a estudios técnicos, jurídicos, financieros, porque eso es lo que nos corresponde hacer como administradores de la plata ajena. Aquí estamos manejando plata ajena. Olvidémonos que es fondos públicos o fondos privados o fondos de la abuelita o fondos del ahijado. Esto es plata ajena. Y al usted tener $1 ajeno en su bolsillo, su responsabilidad es devolver ese dólar completo. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a hacer mientras estemos al frente de cualquier institución que administre recursos ajenos. Y en este caso en Banecuador no hay fondos públicos, hay fondos del público, fondos de la gente de la calle. Y eso es nuestra misión, cuidarlo, responsablemente manejarlo, administrarlo, y que cuando la gente necesite sus recursos estén listos para devolvérselos. Y así es como nos estamos manejando y así es como nos vamos a manejar. Y cualquier petición política tiene que hacerse por los canales respectivos. Si el señor está emitiendo un comunicado en el que dice que le pide a la asamblea, porque ya vemos que hay asambleístas que incluso ya han salido a apoyar, entonces ya vemos que es un tema ya más político de esa que otra asamblea cosa. mediocre, perdóname, ni imagínense, pero en todo caso es un tema que es la opinión de la mayoría de ecuatorianos, y yo puedo opinar como ecuatoriano también y coincido, pero en ese sentido hasta los mismos asambleístas coinciden, por si acaso, o sea que ya confesión de parte, relevo de pruebas, dicen, pero en todo caso son pocos, por suerte, que han salido a apoyar esta situación. Sin embargo, es lo que tiene que hacer la asamblea, hacer que las cosas se hagan, se cumplan y se respete la Constitución. Y le vuelvo a insistir, el que a veces se tergiversan las cosas es por otras vías que son políticas y no técnicas. Usted, Miguel, tiene en sus manos la ley. Y usted ve que la ley dice, se podrá. Y al decir se podrá, eso es una posibilidad que se puede dar en caso que sea viable, que sea legalmente, financieramente responsable. Y ya se dio, se condonó. De acuerdo a la ley, hasta 10.000. 3.000 no está en el rango de 0 a 10.000, es mi pregunta. Yo aprendí matemáticas en el colegio y creo que y esto no se necesita ni siquiera aprender matemáticas. O sea, de 0 a 10.000, hasta 10.000, condoné 3.000,
accedí a una exigencia que tampoco podía, en mi concepto, en ese momento a la final, ni siquiera considerarla, pero se lo consideró. Ahí está la voluntad de acceder, se consideró. Y hoy ya fueron 3.000 y hoy ya se piden 10.000. Porque la ley dice hasta, y se cumplió. De allí, ya no importa si son 10.000, pueden ser 100.000, pero condóname los 10.000 y solamente te debo 90.000. Pero sí, me conviertes en cliente a uno, me sacas de la central de riesgo y me das más plata, oiga. Y aquí apaguemos la luz y cerremos la puerta, pues es lo que nos queda. Pero sí, entonces está tergiversando cuando insiste en su comunicado último, dice, el gobierno debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad. Me gustaría saber qué dice el 196. Claro. ¿Qué dice el 196? Discrecional. ¿Podrá? ¿Se podrá? No deberá. Es más, cumpliendo con la ley, se podía haber condonado 0, para que usted sepa. O sea, se pudo haber ni siquiera aceptado los 3.000 y se estaba cumpliendo con la ley. Y se condonó los 3.000. No entiendo en qué parte no se ha cumplido con la ley. Usted lea el artículo y es claro. El argumento de ellos dice que se aplique esta ley, así como se ha dado cumplimiento a la condonación de intereses, multas y recargos a grandes contribuyentes que no cumplieron a tiempo con sus obligaciones tributarias con el SRI. A ver, de ahí viene la parte en la que yo le decía hace un momento. Yo no tengo capacidad en este momento de poderle a usted sustentar esa afirmación, que sea la persona que lo dice que lo haga. Sin embargo, si se hizo esa remisión de intereses y multas y no sé qué en un organismo de recepción de impuestos, tiene que haber habido un informe jurídico técnico que hizo viable eso. Aparte, son impuestos que salen del bolsillo de la gente hacia el Estado. Entonces, en ese sentido, el Estado discrecionalmente, en su momento, estoy haciendo un análisis global, no del caso que ahí se refiere porque no lo conozco. Sin embargo, el Estado ahí sí, con sus recursos que recoge de la renta de la gente, dispuso que había una, según lo que dice ahí, porque, repito, no lo conozco, dispuso que había una, remisión, no sé cómo se llame, porque no lo conozco. Esto es diferente, pues. Esto es plata de la gente de la calle. Esto no es plata que el Estado tiene que recibir y que, bueno, pues voy a dejar de recibir por ayudar al señor. No, esto es plata suya, plata mía, plata de la madre soltera, de la mujer del campo. ¿Yo con qué derecho exijo que la plata de la madre soltera, de la que cobra el bono, del señor que accedió a su crédito del 1% y que está reactivando sus economías, quién me ha dado a mí permiso de disponer de esos fondos para regalárselos a alguien? ¿Quién? ¿La ley me permite eso? No. Yo creo que más claro que eso, ahí tendría la respuesta para que también entremos un poquito en antecedentes, porque también ahí le repito, pongámonos en el caso no consentido, que no creo que sea el caso, entiendo que fue un gobierno anterior, no sé cuál gobierno haya sido, porque en este gobierno no se ha hecho ninguna remisión de nada. Sin embargo, pongámonos en el caso no consentido que fue mal hecho eso y que fue para favorecer a alguien. Caso no consentido. O sea, un delito cometido en el año de la pera hace que al yo cometer el mismo delito ya no sea delito. Una mentira dicha 2 veces lo convierte en verdad. No. Entonces, ese argumento de que porque antes se hizo en alguna otra institución, ahora yo quiero que se haga en esta y mañana voy a querer que se haga en un supermercado. Y a donde también el señor sacó el electrodoméstico y no puede pagar, también tienes que condonarle, porque si no me voy a tomar ese local. Oiga, estamos en un país donde se vive un Estado de Derecho, pues, donde hay fiscales, hay delitos flagrantes, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, pero también tiene que responder ante sus acciones, porque cada acción genera una consecuencia. Y en este caso las amenazas que al menos yo he escuchado son muy graves, que atentan no solo contra el Estado, sino que atentan contra los ciudadanos. Y bueno, en este caso yo le podría la misma frase que le dije anteriormente. Para paralizar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿no temen, han hecho análisis de caso por caso, que se pudiera estar intentando usar a clientes de Ban Ecuador para que se endeuden y luego decirles no te preocupes, luego logramos la condonación? Esos casos existen, están en informes internos de auditoría que tienen que pasar a la Fiscalía y será esa institución que tiene a su cargo la investigación de los hechos que nosotros evidenciamos,
¿Han presentado esos casos a la Fiscalía? Hay informes que tienen que llegar a la Fiscalía porque se los ha levantado. Hay gente que se nos ha acercado. Yo me he reunido con muchos comuneros, agricultores, que no tenían idea que estaban endeudados en Banecuador. Eso es grave, porque, bueno, yo tengo que creerles. ¿Cómo hicieron? ¿Firmaron? Les recogieron firmas en un tema, es algo delicado porque está en investigación, pero le voy a hacer la generalidad. Le voy a poner un ejemplo que a la final no es el mismo, pero es medio parecido. Va a un grupo, los convoca y dice, yo tengo el acceso para poder sacar créditos a una asociación o a un grupo determinado. Necesito que me firmen aquí y no se preocupen, que eso se paga solo porque es para un proyecto, me invento, de fabricación de muñecos de cerámica. Entonces, obviamente la gente en su desesperación de poder acceder a una actividad productiva, sin saber que se van a endeudar y que van a ser responsables de una deuda de un monto que ni siquiera sabían, les recogen la firma o les suplantan identidades. Y eso ha habido suplantación de identidades. Y yo tengo que creerle a la persona que me dice, porque hemos evidenciado que las firmas no son las firmas. Claro. Entonces hay una corresponsabilidad interna y externa. Ahora, detrás de esto tiene que haber algunos presuntos mafiosos que patrocinen esto y luego buscamos la condonación. Bueno, podemos llegar a esa conclusión. No, yo no lo puedo decir tácitamente, pero podemos llegar a esa conclusión. Porque de hecho, ya no quiero decir que sea el mismo caso, pero hoy decimos, perdonemos las deudas, saquemos de la central, pongámoslos a uno y démosles nuevo crédito. ¿Qué significa eso? Que al que no puede pagar, yo tengo que darle un nuevo crédito, que no va a poder pagar porque vendrá otro gobierno de aquí a no sé cuántos años más y dirán, o me perdonas la deuda o te voy a tomar la institución, o voy a paralizar las carreteras, o Acabo de escuchar una intervención hace poquito que venía para acá, que una emisora amiga le decía a esta persona que exige estas inviabilidades, estas barbaridades, que, bueno, entonces, si a usted no le gustan las cosas, entonces paraliza. Y la respuesta que yo escuché, que a la final, no sé si por lo temprano en la mañana escuché mal, decía, bueno, pero es que igual estamos paralizados. Entonces, ¿qué se pierde? No se pierde nada. Esa fue la respuesta que dio un dirigente del nivel, de la capacidad que yo tengo que asumir que existe, de la persona que lo escuché, que es el que está exigiendo todo esto. Entonces, no importa entonces si perdemos todos. Si igual estamos perdiendo. O sea, vive el relajo, vive el caos. Ya, pues, estamos jodidos. De una vez ya vámonos todos. Esto no es así. Aquí más somos los buenos que los que no quieren el desarrollo del país. Aquí los buenos somos más, como siempre he dicho. ¿Por qué razón los buenos tenemos que someternos a los que no quieren entrar en este grupo? No. Mientras haya orden, mientras haya decisión, mientras haya responsabilidad, mientras haya un gobierno que respalde las iniciativas responsables de sus organizaciones y sus instituciones. Y ojalá que algún día pueda decir, mientras hayan organizaciones sociales responsables que quieran el real desarrollo de su gente, créame que va a ser el momento en que todos los ciudadanos podamos vivir en paz. Caso contrario, esto no va a terminar y como usted bien decía al comienzo, esto será la ley de la selva, viva la fiesta, aquí está la tómbola, la rifa de la plata y bueno, y vaya a ver a quién le cobra. Y eso aquí, al menos, no va a pasar. ¿Y qué va a ocurrir? Han hecho el escenario en el supuesto de que se cumpla lo que usted ha calificado esta mañana como amenazas graves. Bueno, es un tema que yo particularmente no puedo tomar ninguna acción. Si alguien quiere meterse, no es el caso, y déjeme ser enfático antes de decir lo que voy a decir. Pero si mañana alguien quiere meterse a mi casa a robar, yo no puedo saber o impedir de ninguna naturaleza y lamentablemente seré sujeto, bueno, tendré las maneras de impedirlo, pero no soy sujeto a un delito, a una violación a mis derechos. Si hay alguien que viola la ley, que viola derechos, tendrá que estar un fiscal, una autoridad que tenga a su cargo la sanción a los delitos que se cometen comunes y se tendrá que ejercer como decía, en una flagrancia un delito si es que irrumpen de manera desordenada a tratar de tomarse algún servicio público, ni siquiera hablo del banco. Repito, para paralizar, para amenazar y para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y ustedes no reconocen como una autocrítica también que frente a esta serie de anuncios de Fenocin que insiste en esta condonación, que el gobierno y sus autoridades, sus portavoces debieran salir más oportunamente a explicarle al Ecuador
para que estas versiones que se puede presumir, unas pueden ser reales y otras falsas, de seguir con las demandas en este sentido? Yo le voy a contestar la pregunta y no quiero que haya una sensación de ambigüedad en la respuesta, pero le voy a decir, hay una arista política y hay una arista técnica. La una no puede estar separada o divorciada de la otra. En este sentido, dígame usted si los 218 acuerdos no están en fase de implementación. Están en fase de implementación. Dígame usted en los acuerdos firmados donde se dice que el plazo para implementar tal cosa es tal día. No dice. ¿Por qué? Porque nadie tiene la bola mágica y la bola de cristal. Primero, para saber las consultas que yo necesito hacer, cuánto tiempo se me lo demoran en contestar. Segundo, qué denso es el análisis que yo debo hacer. ¿Cuál es la muestra que yo debo de tomar para hacer en territorio la verificación de lo que estoy analizando? Y luego las consultas jurídicas que también van acompañadas a la parte técnica. El tiempo, al menos, en lo que tiene que ver con la parte técnica, toma su tiempo. No, esto no es cuestión de que, a ver, pásame la calculadora, cuánto es tanto por tanto y da tanto. No. Aquí hay una serie de carpintería financiera que hay que analizar para tomar una medida de tal magnitud. Usted sabe lo que es impactar en 200 millones a un banco. Es algo importante. Y ya se lo impactó en 60, por si acaso. Ya se condonaron 60 millones a 26,000 personas. Hoy se quieren condonar 200 millones más. Oye, hay que hacer un análisis responsable. Y la parte política que viene en constantes diálogos con todos los actores de esas mesas, y vienen los 218 acuerdos en fase de implementación. Ha apurado, más bien, el hecho de tener que pedir que estos informes lleguen más rápido, producto de estas presiones, pues. Porque a la hora de la hora, no se trata de que se cumpla o no. Se trata de que se cumpla cuando yo quiero. Y eso no puede ser. En ese sentido, usted ha escuchado lo que usted ha puesto en las grabaciones, que decía, me ofrecieron el 17 y ahora me dicen que es el 20. ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿qué es? Porque me ofrecieron el 17. No se pudo el 17. Yo quise, tuve la buena voluntad, mejor es no ofrecer. Entonces, y a la final sí, por si acaso. Pero en todo caso, no se trata de que me pasé un día y por eso voy a parar y ya no voy a esperar. Y esto es rápido porque yo quiero y si no es el momento que yo digo, no importa lo que hagas, igual me voy al paro. No, ya cada uno es responsable de sus actos. Yo no puedo pedirle a nadie que no haga lo que no cree que no debe hacer. Y en ese sentido, cada uno es responsable de sus actos, pero asimismo, cada uno deberá responder por sus actos. Y esto va para funcionarios públicos, para quienes manejan fondos del público y para las organizaciones sociales, que obviamente al ejecutar una acción de esta magnitud, y hablo como ciudadano, paraliza al país, paraliza a los 2 millones de clientes del banco y habrá que controlar eso porque son 2 millones de afectados en todo caso, que habrán las instancias judiciales y demás para que tomen acción porque sería, primero no creo que se dé, pero si se da, sería muy penoso de que existan ciudadanos que no vean el bien común, sino que vean el bien individual. ¿Seguirán actuando más allá de las presiones de estos sectores? Yo no, o sea, las presiones son, le vuelvo a insistir, son políticas, no es un área que a mí me corresponde. Él es un actor político el que está exigiendo esto. No tiene ningún sustento técnico, más allá de que se tergiversa diciendo que la ley obliga. Y usted lea la ley, Miguel, y lo invito a los que nos están escuchando que lean la ley. Estamos cumpliendo la ley. Se podrá. Pero tampoco dice que se deberá. Y la ley dice, se podrá, porque la ley contempla pues la posibilidad de que sea inviable. Si se puede, se hace. Y si no se puede, es responsabilidad del que lo hace. Y aquí hay autores mediatos y autores directos. En ese sentido, en lo que a nosotros nos corresponde, actuaremos como la ley nos manda. Y las presiones, bueno, pues presiones tenemos todos los días. La persona que trabaja en banca sabe que la presión es su insumo. Por ende, nosotros en la parte técnica estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, bajo objetivos, bajo metas, en prestar dinero ajeno y tener que recuperarlo. Ya eso es una presión suficiente, creo yo, para cualquiera. En todo caso, es nuestra función, es nuestro ADN. Así que por ese lado no tenemos problema. Bien, al presidente del directorio de Ban Ecuador, ingeniero Mauricio Salem, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión de Democracia, buscando la verdad, como todos los días.
8 de la mañana con 6 minutos, vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el análisis del futuro del Consejo de Participación Ciudadana, el tema constitucional y la actuación de esa cuestionada Asamblea Nacional. Invitados 2 constitucionalistas, Pamela Aguirre y André Benavides. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Que esto es solo fútbol. Que tenemos problemas mucho más serios. Que solo es un balón, solo un deporte. Que nada va a cambiar si ganamos. Que seguramente perderemos como siempre. No me importa si tienes la razón. Déjame